la voz del Señor. Juan, en capítulo 10 y en el verso 27, nuestro amado Jesús dice, ¿estamos ahí, hermanos? Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Hermanos, en el contexto de este texto es el rechazo de Jesús de parte de los judíos. Jesús está haciendo un discurso y dice que cuando era el invierno en Jerusalén y se estaba celebrando la fiesta de la dedicación, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces Jesús les responde a ellos: ya se los he dicho, ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Note el verso 26, si ustedes no creen es porque no son mis ovejas. Jesús plantea un asunto, hermanos, con respecto a creer, a seguirlo y a escuchar su voz. Jesús está planteando un momento en donde es confrontado y llevado en el templo hacia la pared y le dicen: si usted es el Hijo de Dios, díganoslo abiertamente. Jesús les dice: es que yo se los he dicho, pero ustedes no me lo creen. Hermanos, ¿será que nosotros hoy pudiéramos ubicarnos en este momento y poder nosotros establecer algo ¿qué es lo que nosotros queremos llevarnos hoy para nuestra casa? Ya hemos tenido un tiempo de alabanza, de adoración, hemos tenido un tiempo riquísimo de Santa Cena, pero ¿qué queremos llevarnos nosotros para nuestra casa hoy? Porque ustedes no vinieron aquí de pura casualidad. Ustedes vinieron escuchando la voz del buen pastor. Ustedes vinieron escuchando la voz de Dios. Hermanos, hay un gran peligro que de verdad se está acechando la vida del cristianismo. La vida cristiana está en un momento, hermanos, donde de verdad la manada pequeña, de verdad esa parte de los que van a ser los pocos escogidos, están en un momento fuerte, hermanos. Si usted y yo no estamos viviendo las escrituras, si usted y yo no estamos oyendo la voz de Dios, nosotros estamos en peligro. Y a mí me parece, por eso yo digo: Señor, ¿hasta dónde nosotros podemos establecer qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está hablando? Yo soy muy celoso con respecto a eso. Si a mí alguien llega y me dice algo del Señor, yo lo peso, lo agarro y yo digo: Señor, yo tengo que prestarle atención porque yo no quiero ser obediente. Ya les conté anteriormente el tema con respecto a eso. Si alguien se acercó y me dijo y yo peso eso y yo sí creo que eso es de Dios, yo tengo que verlo eso en toda mi vida, hermanos. No solamente en algo que pudiera parecer: oh, se va a ir a pasear o va a ir para allá. Pudiera ser. Pero el punto no es ese, el punto es si yo estoy siendo obediente a Dios o no. El punto es si yo estoy oyendo la voz. Jesús deja establecido aquí las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Aquí hay todo un aspecto, hermanos, que podríamos durar toda la tarde aquí desarrollando el tema. Es oír la voz, es conocerlo y es seguirlo. No es solamente oír la voz de Dios. Yo le pregunto a usted en esta mañana, y usted no va a levantar su mano, pero ¿hace cuánto usted oye la voz de Dios? ¿Qué le dijo Dios a usted hoy? Que Dios habla todos los días. ¿Qué te dijo el Señor hoy? ¿Qué te dijo el Señor para tu familia? ¿Qué te dijo el Señor para tu empresa, para tu negocio, para tu empleo, para tu vida, para tus hijos? ¿Qué te está diciendo el Señor? Hermanos, aquí es donde está el gran éxito de nosotros como hijos de Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que entender. La comunicación es vital en todo esto. Hay un texto que a mí me llama la atención y vamos a leerlo. ¿Sí se puede leer ahí?
la necesidad de escuchar. Vamos a leerlo al contar 3 y lo leemos juntos todos ya. 1, 2, 3. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Hermano, ¿por qué hay tanto énfasis en escuchar la voz del que nos habla? Hermano, piense en esto. ¿Quién lo dirige a usted en su vida? ¿Cuál es la voz? Porque nosotros hay muchas voces, ¿verdad que sí? Está la voz de la conciencia, la voz del corazón, está la voz de mis intencionalidades, está la voz de mis preceptos, de mis conceptos, está la voz de mi billetera, está la voz de mis deseos, está la voz de la carne, está la voz del alma, está la voz. Por eso hoy tenemos tantas formas y tantas cosas. Por eso hoy el mundo está caminando y la iglesia está caminando y girando en medio de procesos dificilísimos. Porque hoy algunos piensan que congregarse no, otros piensan que dar el diezmo no, otros piensan que danzar no, otros piensan que cantar no, otros piensan que otra vez un culto no, otros piensan que la última pomada canaria es hacer esto, otros piensan, así estamos. Pero ¿quién dice eso? ¿Quién lo dice? ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? ¿Quién está diciendo eso es? ¿Qué es nuestra referencia? Hay una advertencia, tengan cuidado de no negarse a escuchar, porque este texto en hebreo dice, tengan cuidado de no negarse a escuchar, porque a veces nosotros nos negamos a escuchar la voz de Dios. Porque nosotros muchas veces, sabiendo qué es lo que Dios quiere, nosotros nos negamos a escuchar esa voz. Y nosotros estamos en un momento en donde es preciso y necesario escuchar la voz de Dios y decir, Señor, ¿qué tú quieres? Yo tengo que hacer lo que Él quiere que yo haga, porque su voluntad es la única que va a sacarme a mí a puerto seguro. Amén. Bueno, Jesús también dijo, Jesús está siendo tentado en Mateo capítulo 4. Y Jesús dijo, cuando Satanás lo está tentando, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, Satanás le está planteando algo a Jesús. Vean el escenario de la tentación. Jesús está en el desierto, 39 días. Al 40 viene la tentación. Satanás le está tentando y le está hablando de los reinos, le está hablando de la corona de allá, le está hablando de ponerse en la perspectiva. Y aquí, hermanos, es donde hay que despertar, porque Jesús despertó algo. La respuesta de Jesús es la respuesta adecuada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Satanás le está ofreciendo el reino, Satanás le está ofreciendo comida, Satanás le está ofreciendo muchas de las cosas que de verdad están en manos del príncipe de este mundo. Hoy que mi esposa y yo hacíamos una devocional, le digo yo, no sé qué le llamó la atención a ella, pero a mí me llamó algo la atención, porque Jesús está ahí. Y Jesús les está hablando a los discípulos, y cuando les está hablando a los discípulos, les dice, es tiempo de irnos porque el príncipe de este mundo se acercó, o se acerca, porque el príncipe de este mundo se acercó. Hermanos, ¿quién está rigiendo la tierra hoy? ¿Quién está rigiendo este mundo? ¿Quién está rigiendo el control de Costa Rica? ¿Quién tiene el control de Costa Rica? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene, hermano? Y muy suavemente nosotros empezamos a entrar, hermanos, en procesos que no son malos, pero que tienen todo del sistema del mundo. Y entonces usted escucha, pero ¿qué de malo tiene hacer eso? ¿Pero qué de malo tiene hacer aquello? ¿Pero qué de malo tiene eso? Hermanos, y cuando usted lo ve así, sí, no tiene nada de malo, definitivo. Dígame, ¿qué malo tiene trabajar mucho? ¿Qué malo tiene de estudiar mucho? Dígame, ¿alguien ve algo malo ahí? Pero Jesús dice, es que no solo de pan vivirá el hombre. Pareciera que el hombre hoy está viviendo por el pan que se come,
Pareciera, hermanos, que el recurso y la forma en que el mundo nos está acelerando en el proceso de poder ver de dónde agarramos porque no tenemos, porque aquí no alcanza nada, nos hace esforzarnos más en el trabajo. Hay que trabajar más, hay que tener 1 y hasta 2 trabajos. Yo pensé que solo en los Estados Unidos se daba esto, y ya aquí en Costa Rica, hermanos, hay gente que tiene hasta 2 y 3 trabajos. Porque porque la desocupación en este país llegó al caos más fatal. 10.3% es la desocupación, en donde las mujeres lo encabezan con un 6.5%, son las mujeres las que no tienen trabajo, y un 4% los hombres. Las mujeres van a tener que hacer algo, hermanos, pero así está. Pero dígame, ¿no es eso lo que nos está ocupando? ¿Por qué es que nosotros, nuestros cansancios, nuestras formas, es porque trabajamos mucho? Y no tiene nada de malo, ni es pecado, pero tenemos que prestar atención. Usted y yo estamos viviendo para eso, estamos viviendo por la palabra que sale de la boca del Señor. El Señor sí sabe cómo buscar nuestros balances en la vida, y esta es una llamada de atención, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque al final hay algo que es bien interesante. Y nosotros, si queremos escuchar la voz de Dios, nosotros sabemos algo y tenemos que hacerlo. Mire, ¿le ha pasado alguna vez eso? Sí, yo he visto escenas, yo también me he visto así. Yo un día estaba en el carro, hermanos, y era una cosa, y yo sacaba la mano por la ventana y hacía así, y hacía así. Y cuando usted está por otros lados, hermanos, usted se monta en una montaña, hay gente que se monta en una escalera. Eres tú buscando el wifi de tu móvil. Saben, hermanos, que la calidad de la señal de un teléfono celular es muy variable. Lo mismo sucede contigo. Debes estar correctamente posicionado para poder escuchar la voz de Dios. Sabemos que la calidad de la señal de un teléfono celular es variable. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Debemos estar correctamente posicionados para poder escuchar a Dios hablar. Yo he visto el fenómeno, hermanos. Hay un fenómeno que se produce en nosotros, hay un fenómeno que se produce en nuestras vidas, hay un fenómeno que se produce en medio de todas las cosas que son de la vida diaria. Yo me he encontrado con esto, yo me he encontrado con que los aparatos electrónicos se han constituido en un asunto tan de nosotros, hermanos, que usted posiblemente se devuelve hasta 5 kilómetros por ir a recoger otra vez su teléfono. Yo digo, eso no tiene nada de malo, posiblemente ese es su modo de vivendi y es su forma de trabajar, y si no tiene el teléfono, pues no tiene los contactos y no puede trabajar. El problema es otro. El problema es que esta misma actitud debiera de seguirnos a nosotros, para que nosotros busquemos cómo encontrar la voz de Dios. Ese es el punto. Yo me estoy deteniendo en mi vida para escuchar y para encontrar la voluntad de Dios, para escuchar la voz de Dios. Hermanos, en esto Santiago en el capítulo 1 verso 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Resulta, hermanos, que nosotros debemos de estar desechando muchas cosas que son inmundicia y abundancia de malicia, para recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Yo sigo pensando en esto, hermanos, y yo me tiro el reto y lanzo el reto siempre. La gente cree que va a ser salva. La gente cree que va a ser salva. Hermanos, usted le pregunta a cualquiera y pregúntele directo: ¿usted cree que usted se va a ir para el infierno? Hermano, yo no me he encontrado casi a ninguno, porque yo esa pregunta la hago y la gente dice: no, yo no me voy para el infierno. ¿Cuántos de los que estamos aquí pensamos que vamos a ir al infierno? Posiblemente ninguno, ¿verdad? Y suena así como: este pastor, ¿qué le pasa? Bueno, ¿cuántos de nosotros de verdad somos salvos?
Ah, entonces usted puede decir, bueno, yo soy salvo. ¿Por qué soy salvo? Porque Jesús hizo una obra. Hermano, pero oiga lo que Jesús les dijo. Jesús dijo, el que oiga mi voz. ¿Y qué más había que hacer? Crea en mí y me siga, esa es mi oveja. Entonces, parece que nosotros nos quedamos a veces en un punto. La gente cree en Dios y por eso piensa que no va a ir al infierno. La gente piensa que de verdad se va a salvar al final del tiempo. Hermanos, la gente cree esto en esta generación. Los discípulos decían lo contrario. Más bien cuando Jesús les hablaba a los discípulos, Pedro le dijo, entonces ¿quién va a ser salvo, Señor? Entonces Jesús, ¿quién va a ser salvo? Le dice. Hermanos, estamos en un momento en donde tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones para que realmente la apostasía no tome lugar en iglesia es tomar decisiones. Hermano, ¿quién le dijo a usted que se congregara o que no? ¿Quién le dijo a usted que diera o que no? ¿Quién le dijo a usted que fuera o que viniera? ¿Quién le dijo a usted que se casara o no se casara? ¿Quién le dijo a usted que funcionara así o no funcionara así? Hermanos, nosotros los hijos de Dios sí tenemos una función en la que tenemos que esperar la dirección del Espíritu Santo, que hoy básicamente y específicamente está en la Escritura. Nosotros no tenemos, hermano, no es un asunto de interpretación, es un asunto de obediencia. Si la Biblia dice que usted tiene que orar, dígame qué interpretación tiene que darle usted a eso. Si la Biblia dice que usted tiene que amar a su hermano, ¿qué interpretación le tiene que dar a usted? Si la Biblia le dice que usted tiene que servir, porque es mejor servir que ser servido, ¿qué interpretación tiene que darle? Porque si la Biblia dice que usted tiene que congregarse, ¿qué interpretación tiene que darle? Nosotros a veces no queremos escuchar. Por eso Jesús les dijo, no, yo les he dicho quién soy yo, pero ustedes no creen quién soy yo. Nuestro Jesús no ha cambiado, hermanos, no ha variado. Y hoy esta es una palabra de esperanza. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Las barreras mentales. Nosotros tenemos muchas barreras mentales. Y yo les dije al principio, si usted quería salir con algo de aquí, y yo le voy a proponer que usted quite barreras mentales que usted y yo podemos elaborar y tener. Hay por lo menos aspectos de las barreras mentales. Orgullo. Hermano, el orgullo es una barrera mental que no nos deja escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros, en una buena disponibilidad, nosotros decimos, no, yo voy a ir adelante y yo voy a hacerlo y yo me voy a esforzar y yo voy a luchar y yo voy a pelear y yo voy a guerrear. ¿Qué le dijo Jesús a usted? ¿Qué le dice la enseñanza bíblica? ¿Qué dice la Escritura que usted tiene que hacer en esa circunstancia? Guerrear, luchar, pelear o rendirse, o someterse, o esperar, o confiar. Hermanos, esto es lo que nos ha pasado como iglesia, como la iglesia del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios viene y nosotros a veces somos tardos en oír. El orgullo a nosotros nos mata. Dígame usted si no es orgullo. ¿Cómo es posible que yo haga todo un esfuerzo, invierta todo un montón de dinero, gaste un montón de tiempo, gaste un montón de cosas para conquistar a una persona y al cabo del tiempo la desecho o me desechan? Dígame, ¿quién dijo que hiciera eso? ¿Quién se lo dijo? El enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Por eso usted tiene que pararse firme en aquellas cosas que usted sabe que Dios quiere y tiene para usted. Hermano, hay cosas en las que Dios de verdad nosotros nos pone en alerta. El orgullo es pecado de adivinación. Yo tengo que saber cuándo rendirme y por qué rendirme delante de Dios. Esa es una barrera mental que si en usted está en cualquier área de su vida, desaparezcala en el nombre de Jesús, hermano.
Humillémonos delante del Señor. Humillémonos delante del Señor y digamos: Señor, me humillo delante de ti, yo no quiero esto. Hermano, porque muchas veces las personas, el orgullo se viste de muchas maneras. Le voy a decir una forma en la que el orgullo se viste. ¿Usted se ha dado cuenta de alguien que nunca ha estado mal en su vida? Cuidado, ojalá fuera cierto, pero mucho de orgullo hay en personas que no quieren nunca confrontarse, nunca quieren ser, nunca se exponen, no se exponen, hermano. Orgullo. Vea, yo he escuchado esto en personas, y gracias a Dios que no de aquí, aunque de aquí también en algún momento. No, ¿para qué yo ir a hablar con el pastor? Yo puedo hablar con el Señor. Y hay otros que inclusive impulsan esa forma. No, hombre, hable con el Señor, ¿para qué va a ir donde el pastor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es orgullo, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ahora usted puede decir: no, yo no voy donde el pastor, pero yo tengo otro consejero. No, yo no voy donde el pastor, pero yo tengo otro hermano de confianza. No, yo no voy donde el pastor porque el pastor me parece que no sabe mucho, pero yo tengo otra persona a la cual yo puedo acudir. Eso cambia, pero hay personas, hermanos, que no se exponen. Eso es orgullo. No, yo no le quiero hacer un problema al pastor. Hermanos, cuidado, porque usted y yo sí necesitamos del consejo de cada uno y todos. Hermano, ¿no dice la Escritura que nosotros tenemos que ver a los demás como mayor? Si yo veo a los demás como mayor, yo tengo que llegar y decirle: Patri, ¿usted me puede ayudar con tal cosa? Patri, ¿usted me puede aconsejar en tal cosa? Nati, ¿usted me puede? El otro día yo llamé a Nati, ¿verdad? Digo: Nati, necesito que me aconseje. ¿Verdad, Nati? No me dijo nada. No, mentira. Sí, me ayudó un montón todo lo que me dijo. Pero hermanos, y yo no lo digo por solo decirlo, es porque el orgullo se viste así, o el orgullo se viste de otra cosa, hermanos, y se tapa. Y me encierro y me voy y no vivo y entro y salgo y nadie sabe nada de mí. Y entonces la gente ni se le arrima a esas personas porque si no, ese muchacho viene y va y se va y se va. Cuidado con el orgullo. Esa es una barrera mental. La otra barrera mental está en el miedo. Sí. Sí, claro, el orgullo tiene ese tinte de no querer ir a pedir perdón a aquella persona que yo le hice mal, o a la persona que me hizo mal, porque recuerden, yo tengo que ir a buscar a aquel que me hizo daño, no es el que me hizo daño el que me va a venir a buscar a mí. Amén. ¿Sí? No es al que me insultó el que le toca pedirme perdón, es a mí que fui insultado que me toca ir a pedir perdón. ¿Estamos aquí? Ah, bueno. El miedo. Hermanos, otra barrera mental. El miedo. Cuidado con aquellas cosas a las que usted teme, hermanos. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué tener miedo a cosas? ¿Qué es lo que está ahí fraguado, hermanos? ¿No nos dice la Escritura que nos ha dado palabra de poder? ¿No dice la Escritura que nos ha dado un espíritu de valentía, de dominio propio? ¿Por qué miedo? Tengamos cuidado, hermanos, con este asunto del miedo, porque a veces es una barrera que está ahí mental, que no nos deja escuchar la voz de Dios. No, hombre, yo mejor no. Bueno, yo he tenido que ministrar personas que hasta el día de hoy están fuera de la iglesia porque hubo una administración pésima y es una persona que le tiene terror, pero es terror. Y me ha tocado ministrar a mí personas que le tienen terror a ser ministradas. Terror, miedo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasa esto? Porque hay barreras mentales que tienen que estar tiradas y ser desechadas en el nombre de Jesús. Nosotros no podemos caminar en el temor, porque el amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. ¿Temor a qué? Si nuestro Dios ha hablado, usted está escuchando la voz de Dios. Él ha hablado y le ha dicho a usted y me ha dicho a mí: yo soy más que vencedor, yo tengo propósito en usted, yo tengo planes de bien para su vida. Lo mejor está por venir. Él dice: yo te he cuidado y yo voy a cuidar a tu familia y yo voy a cuidar a tus hijos.
El Señor lo ha hablado. El tema es que los hijos se quieran cuidar. Esa es otra. ¿Qué otra barrera? La amargura. Hermanos, la amargura. Hay cosas que vienen y proceden de esa manera y se convierten en una barrera mental. La amargura. Por lo que me hicieron, por lo que no logré, por lo que hice y no me lo reconocieron, ¿sí? Porque lo amé tanto y después me dejó. Qué dicha que se fue porque no te amaba al final. Pero no dejes que la amargura toque tu corazón. No dejes que la amargura venga a una barrera mental. Hermano, Dios no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado. Dios sabe que estas cosas son barreras que el enemigo ha plantado en usted y en mí en muchas formas. El orgullo, el miedo, la amargura. Necesitamos desecharla. De aquí necesitamos salir sin eso. Porque si nosotros estamos escuchando la voz de Dios, el Señor sabe que nosotros necesitamos. ¿Qué cosas nos impiden escuchar la voz de Dios? Un corazón no perfecto hacia Dios. Hermanos, ¿qué más? Afectos terrenales, motivaciones impuras, intenciones erróneas. Estas son cosas que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Y cuando hablamos de los afectos terrenales, hermanos, hay cosas que de verdad, más, vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, y yo voy a ir terminando. Primera de Juan, capítulo en el 2:15. Vean lo que dice. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, dígame, ¿qué otra claridad necesitamos nosotros para entender la voz de Dios con respecto a eso? No ames al mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero nosotros no podemos amar al mundo. Las cosas que están en el mundo. Hermanos, muchas veces a nosotros se nos van los ojos. Muchas veces la envidia asoma con aquello que la gente del mundo tienen. Y yo he escuchado muchas veces decir a la gente, ve, pero esos no son ni cristianos y están mejor que uno. ¿Qué es eso? Nadie podrá estar mejor que nosotros que tenemos al Cristo de la gloria. Nadie podrá estar mejor que nosotros que tenemos su Espíritu Santo. Nadie podrá estar mejor que nosotros que tenemos la certeza y la palabra pactada de Dios de que tendremos vida eterna. Pero si usted ama al mundo, claro, hermano, uy, ve ese carro. Y el mío apenas ando empujándolo ahí porque la batería ya no le sirve. Y es automático, viera qué cosa. Y la otra, hermanos, cuidado, cuidémonos de eso. Si queremos escuchar la voz de Dios. Hay cosas que tapan la voz de Dios. En medio de todo esto, hermanos, la dureza de corazón. En la dureza de corazón, hermanos, en Hebreos capítulo 4, versos 7 al 6, habla con respecto a eso. Cuando se sabe escuchar la voz de Dios, todo ayuda bien. Si usted sabe escuchar la voz de Dios, todo le ayuda para bien. Todo le ayuda para bien. Hermanos, tenemos que escuchar la voz de Dios. Nosotros no podemos dejar de escuchar a Dios. Abraham fue un hombre que escuchó a Dios. Cuando Abraham escuchó a Dios, y creo que ahí lo tengo, en Génesis 22:1, Abraham escucha a Dios y responde, heme aquí, Señor. Y cuando Abraham responde a Dios, en Génesis 22:9, Abraham escucha a Dios y convierte su prueba en un altar. Dice que edificó Abraham allí un altar, convirtió la prueba en un altar. Abraham convirtió la prueba en un altar para Dios. Hermano, ¿usted podría repetir eso conmigo? ¿Cómo cree usted que pudo
Abraham vivir, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel. Siempre una palabra de Dios tuvo que venir. Pero la pregunta final para nosotros es, ¿nosotros estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Estamos escuchando a Dios? Hermano, Dios quiere que nosotros seamos gente alegre, gente contenta, gente que también sepamos que en medio del sufrimiento Él está con nosotros, gente que sepa que en medio de las dificultades Él está con nosotros, pero que también vendrá y pondrá paz en nosotros. Dios también quiere de verdad que nosotros entendamos que Él está con nosotros, que Él es un Dios bueno. Pero necesitamos escuchar su palabra para convertir la circunstancia en una oportunidad. Convertir las circunstancias en una oportunidad. Tengo un problema en mi matrimonio, lo convertiré en un asunto en donde esta circunstancia lo voy a tomar como oportunidad. ¿Qué no estoy haciendo en mi núcleo familiar? ¿Qué no estoy haciendo con mi vida espiritual? Pero la gente lo primero que se le ocurre es otra cosa. Que se vaya por el tubo. La palabra nos exhorta a otra cosa. La palabra nos exige. La palabra nos convoca a otra cosa. Dice, usted está cansado y trabajado. Jesús le dice, venga a mí, yo lo voy a hacer descansar. Pero nosotros nos vamos para la playa. No, riquísimo, vamos a ir a la playa. Pero, a ver, y lo estoy diciendo porque no es el problema de ir a la playa. El problema es que usted no me invite cuando vaya, ¿sí? Pero el punto está en que si yo estoy trabajado y cargado, ¿por qué no se me ocurre ir al Señor? Hermanos, aló, ¿qué dice la palabra? Vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Aprendan de mí, dice Jesús, mi yugo es fácil, liviana es mi carga. ¿Por qué no lo hacemos? A veces nosotros echamos cansancio y nos estresamos y volvemos. Hermanos, sí, la vida tiene sus formas de estresantes, pero si usted escucha la palabra de Dios, usted no va a querer dejarla. El pueblo de Israel, después de que fue a cautiverio, fueron y Nehemías le leyó la palabra. Hermanos, estuvieron desde el alba hasta el mediodía escuchando la palabra de Dios. Yo decía, qué buena iglesia, usted sabe, 6 horas de prédica, oyendo la palabra, y lloraban, dice, lloraban y le decían, abran más las escrituras, queremos oír la palabra, queremos oír más la palabra. Hermanos, hoy estamos en momentos bien críticos, porque a veces las voces del mundo, nuestras voces internas, nuestras barreras mentales no nos están dejando escuchar la voz de Dios. Nuestra oración debe ser, Señor, abre mis oídos espirituales para poder yo ver tu palabra. Hermanos, no hay que ir a un instituto bíblico para oír y ver cosas que están escritas aquí, que a veces son las que no estamos practicando. Esto es lo duro, esto es lo lamentable de nuestra sociedad eclesial, que muchas veces no hacemos caso a la palabra. Es necesario levantar la obediencia a la palabra. Génesis 22:8, Abraham escucha a Dios y responde y afirma las promesas de Dios. Dios proveerá. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Y al final de la jornada, Juan en capítulo 12, el verso 28, Jesús le dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces dice que vino una voz del cielo. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús está siendo bautizado, vino una voz del pueblo, del cielo, y la gente no entendió cuál fue esa voz. Unos decían, no, fue un trueno. Otros decían, no, fue una voz que le dijo algo. Y Jesús les dijo, ustedes no entienden, ustedes no han entendido. La voz que el del Padre salió fue para glorificar al Hijo. Y si el Hijo fuera levantado, la palabra, si la palabra es levantada sobre la circunstancia, sobre la crisis económica, sobre la crisis familiar, sobre la crisis social, sobre la crisis de la iglesia, sobre la crisis del mundo, si la palabra fuera levantada, las cosas son distintas. Yo quiero, hermanos, terminar con una oración en la cual nosotros de verdad, Jesús les dijo,
Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. La voz de Dios habla hoy todavía. Dios sigue hablando, hermanos. Dios sigue hablando. Ojalá que de aquí salgamos inquietos o inquietados de querer escuchar, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Jesús dijo, lo que yo veo a mi Padre hacer, eso hago. Lo que yo oigo a mi Padre decir, eso es lo que yo digo. Hermanos, escuchar la voz de Dios implica quitarnos barreras mentales, prejuicios que nosotros levantamos en nuestro núcleo familiar, en la iglesia, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, en la misma sociedad. Necesitamos decir, Señor, yo quiero escuchar qué tú tienes para mí con esto. ¿Qué tú quieres que yo haga? Entonces voy a tener que ir a la Escritura, mano, porque yo no sé cuántos pueden oír la voz audible de Dios. Una bendición. Dice que Él ya habló y habló por su Hijo y nos dejó la palabra y nos dejó su Espíritu para poder interpretar las Escrituras. Necesitamos venir a la Escritura, necesitamos venir al núcleo familiar y tener ese desconectados y desconectarnos un momento en el día y decir, Señor, ¿qué tú tienes para mí hoy? ¿Qué tú quieres? ¿Qué quieres que me lleve para mi casa? ¿Qué tú quieres que yo quite de mi mente, de mi forma que está ahí en mi mente? Hermanos, no es tiempo de desechar aquellas cosas que Dios nos ha dado. Y yo digo esto porque en mi corazón está dolido por situaciones familiares y donde yo veo que el enemigo viene matando, destruyendo y robando. Es tiempo de levantarnos. Nuestros hijos son para la gloria de Dios. Nuestro matrimonio debe ser para la gloria de Dios. Nuestras familias son para la gloria de Dios. La iglesia es para la gloria de Dios. Amén. Y vamos a luchar con eso, oyendo la voz de nuestro Dios, porque Dios sí quiere que permanezcamos hasta el fin, porque el que permanezca hasta el fin, recibirá la corona de la vida. ¿Cuántos damos gloria a Dios?